Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. En algunas ocasiones he recordado historias, leyendas y experiencias de muchas personas de diversos lugares. Desde que tengo uso de razón, siempre me ha apasionado todo lo referente al misterio y también al terror. Por ese motivo, hoy soy dueño de mi propio negocio, una funeraria. Quizá pueda parecer un poco loco, pero estar cerca de los cadáveres me da una sensación de paz y tranquilidad, porque les ayudo a estar preparados para despedirse de sus familiares. Eso me reconforta, me hace sentir bien, porque sé que a la muerte se le debe tratar como se debe, con el máximo respeto. Mi nombre es Oscar, soy médico forense y encargado de mi propia funeraria, aunque a decir verdad, es un negocio familiar que heredé de mi padre. Desde niño yo lo acompañaba a preparar los cuerpos. Él siempre me decía que amaba mucho su trabajo, y ese mismo amor me lo contagió desde pequeño. Admiraba mucho a mi padre mientras trabajaba. El amor y el trato hacia los cuerpos era único. Él siempre me decía que, aunque ya no tuvieran vida, tal vez aún podrían escucharnos, porque para irse de este mundo, deben recoger cada uno de sus pasos. Trabajar con mi padre me dejó mucha felicidad y experiencias maravillosas. Disfruté mucho estando con él, admirándolo y aprendiendo cada una de las cosas que me enseñaba. Sin embargo, había algo que no comprendía del todo. Una advertencia que siempre me recordaba con cada cuerpo que veíamos llegar. Nunca beses a los muertos. Por ningún motivo debes hacerlo. Había cuerpos que daban mucha ternura, como los de los bebés y los niños pequeños. No obstante, mi padre siempre me advertía que jamás debería acercarme a besar un cadáver, por ningún motivo o circunstancia. Un día le pregunté por qué siempre me recordaba aquella advertencia. Para entonces, recuerdo que yo tenía 15 años. Mi padre suspiró, se sentó junto a la plancha. Ese día no había llegado nadie, y comenzó a contar una antigua leyenda que susurraban en los alrededores. Desde hace muchos años, donde las leyendas se han entrelazado con la vida cotidiana, se ha susurrado una advertencia que todos conocen hasta la fecha. Nunca beses a los muertos. Esta advertencia se originó con la historia de Alondra, una joven cuya belleza era tan inmortal como la maldición que estaba a punto de pesar sobre ella. Alondra se había enamorado de un forastero, un hombre cuyo corazón, decían, había dejado de latir hacía mucho tiempo. Él era un ser de otro mundo, un alma en pena que buscaba la redención a través del amor verdadero. Pero el amor entre los vivos y los muertos estaba prohibido. Era una transgresión a las leyes naturales que no podía quedar sin consecuencias para quienes se aventuraran a vivir esa clase de amor prohibido. Una noche, bajo la luz de la luna llena, Alondra se encontró con su amado en el antiguo cementerio del pueblo, donde las tumbas susurraban historias de antiguos habitantes. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra mojada y flores marchitas por los torrenciales aguaceros. El forastero, con su piel fría como el mármol y ojos que reflejaban la eternidad, la esperaba impacientemente. «Te he echado de menos», dijo él. Su voz era tan distante como un eco en la oscuridad. «Y yo a ti», respondió Alondra, acercándose para estar entre sus brazos helados. «¿Romperás la regla, Alondra? ¿Desafiarás el destino por este amor prohibido?», preguntó él, mientras sus manos esqueléticas acariciaban su rostro, admirando su inigualable belleza. Sin decir palabra, Alondra se inclinó y depositó un beso en los labios de quien fuera su gran amor. En ese momento, el tiempo se detuvo, y una ráfaga de viento levantó las hojas secas que revolotearon como espíritus alrededor de ellos, formando pequeños remolinos sobre las tumbas del cementerio. El beso, aunque lleno de amor,
fue el último error de Alondra. Su vida se desvaneció como la noche al amanecer, y su espíritu se unió al de su amado, condenados a vagar juntos por la eternidad. El pueblo quedó maldito por esa acción, y cuando alguien se despedía de su familiar difunto dándole un beso, se originaba una tragedia que en algunas ocasiones llegaba a costar hasta una vida. Junto con esa leyenda, se contaba acerca de la aparición de la muchacha por las noches, rondando el cementerio. Según los susurros de aquel pueblo, Alondra quedó maldita por haber desafiado las leyes naturales y divinas, por lo que su alma se transformó en un ser de la oscuridad, lleno de odio y maldad. Atormentaba a algunas personas que, por mala suerte, llegaban a cruzarse en su camino. Desde entonces la historia de Alondra se convirtió en una leyenda, un cuento de amor y pérdida que se contaba de generación en generación. Y la advertencia, nunca beses a los muertos, se grabó en la memoria del pueblo, un recordatorio de que hay límites que ni siquiera el amor más profundo debe cruzar. Esa historia, más que de terror, era de amor. Pero por algo, mi padre siempre me advertía que, por ninguna circunstancia, debería intentar darle un beso a los muertos que llegaban a la funeraria. De lo contrario, podría ser el próximo protagonista de aquella leyenda. Con el tiempo seguí sus pasos y, sobre todo, sus sabios consejos. Sin embargo, un día mi padre ya no estuvo conmigo, pero lo seguía echando de menos. Como buen hijo, me quedé a cargo de la funeraria. Deseaba con todas mis fuerzas continuar con su legado, porque en nuestro pueblo el nombre de mi padre era bien reconocido por todos. La gente lo quería. Decían que lo extrañaban desde el día que partió, por lo que cada una de esas personas supo guardar lindos momentos en sus recuerdos. El tiempo siguió su marcha. Para entonces habían pasado exactamente 15 años desde la muerte de papá. A pesar de eso, me sentía tranquilo, porque en el trabajo todo marchaba de lo mejor y cada vez obtenía mayores ingresos. Con ese dinero agrandé la casa y la funeraria, que se encontraban en el mismo lugar. Quise darles un mejor servicio a los clientes, sobre todo porque sabía perfectamente que los difuntos necesitaban un lugar acogedor para despedirse de todos sus seres queridos. La funeraria se convirtió en la más modesta, acogedora y grande de toda la región. Pronto me anuncié en las redes sociales, y fueron llegando clientes hasta de otros lugares para solicitar el servicio. Yo me encargaba de recoger los cuerpos de donde estuvieran para prepararlos y darles una imagen digna para que pudieran despedirse. Por ese motivo, con el paso del tiempo, decidí estudiar la carrera de medicina para especializarme en médico forense. Con esos conocimientos logré fijar los cimientos de mi negocio, creando un buen patrimonio para quienes fueran en el futuro mis hijos, aunque en ese momento aún no tenía pareja. En la funeraria contaba con la ayuda de 3 chicos, quienes hacían sus prácticas de especialidad para médicos forenses. Uno de ellos, Mateo, se encargaba de recoger los cuerpos en los hospitales o, en su caso, en los hogares donde había ocurrido el fallecimiento. Este chico, siempre muy ocurrente, me hacía sentir muy bien con su compañía. En esos momentos, yo sentía tener una vida súper tranquila, próspera y feliz. Todo era perfecto a mi alrededor, aunque, claro, seguía echando de menos a mi padre durante todos esos años. Sin embargo, jamás imaginé que toda esa paz y felicidad se iban a terminar para siempre. Una tarde, recibí una de las llamadas para solicitar nuestro servicio en mi teléfono celular. Recuerdo que, en esa ocasión, me encontraba solo porque 2 de los muchachos habían ido a sus escuelas. Al parecer, tenían unos exámenes finales. Pregunté la dirección para ir a recoger el cuerpo, que al parecer era de un infante, pero al mismo tiempo escuché que, a través de la bocina, decían: «El cuerpo le llegará a la dirección que nos indique. No se preocupe por recogerlo». La llamada se colgó de manera misteriosa, causando en todo mi cuerpo una extraña sensación de escalofríos. Tenía un mal presentimiento o, más bien,
Sentía miedo y temor. Créanme, en todo el tiempo que llevo trabajando con cadáveres, jamás me había ocurrido algo similar. En verdad, no podía describirlo con mis propias palabras. Después de 2 horas, tocaron el timbre de la funeraria. Al salir, vi que había una camioneta de color negro, algo vieja y despintada. «Buenas tardes», dijo un hombre de aproximadamente 50 años. Llevaba un sombrero, botas y pantalón de mezclilla. Parecía de esas personas que se dedican a las labores del campo. Daba la impresión de ser campesino. «Le traigo el cuerpo. Si me ayuda a bajarlo», suplicó al final. Llevé una de las camillas hasta la camioneta. Cuando abrió la cajuela, me llegó un olor extraño, no común en los cadáveres. Cada vez que lo recuerdo, siento un horrible vuelco en el estómago. Tuve que aguantar la respiración. El cuerpo estaba envuelto en una bolsa negra, cubierto en su totalidad, pero era muy pequeño. Parecía el cuerpo de un infante. En ese momento, tenía mucha curiosidad por preguntar algo. Pero solo miré la bolsa y el hombre dio un pequeño suspiro. «Era solo una niña», susurró, dándose la vuelta sin decir nada más. El hombre se subió a su camioneta, pero antes de arrancar alcanzó a decirme: «No se preocupe, la cuenta ya está pagada». Luego encendió su vehículo y se fue. Lo observé mientras se perdía por la calle, algo solitaria, y de inmediato una fuerte ráfaga de viento hizo volar las hojas de los árboles, que se posaron sobre el cadáver de la pequeña niña. Algo estaba a punto de ocurrir. Yo lo presentía. Podía sentir en todo mi cuerpo aquella sensación extraña de que las cosas no iban a estar bien con la llegada de ese cadáver. Empujé la camilla hacia el interior de la funeraria. Había planeado descansar esa tarde, pero al ver que tenía algo de trabajo, decidí quedarme para preparar el cuerpo de una vez. Para ese momento, me encontraba solo porque Mateo había solicitado permiso para ir a su casa, al parecer por el cumpleaños de su madre. Empujé la camilla hacia adentro, aunque, de manera extraña, aquel cuerpo se sentía más pesado de lo normal, como si perteneciera a un adulto. Me detuve cerca de la entrada de uno de los velatorios. Descansé por unos segundos, pero la curiosidad que invadió todo mi cuerpo me hizo abrir la bolsa para observar el cadáver de la niña, y no lo podía creer. Quedé maravillado al ver a una pequeña tan linda. Parecía uno de esos ángeles de las películas, o, en el peor de los casos, de esas imágenes creadas con inteligencia artificial. Tenía la piel blanca, el cabello rubio como los rayos del sol, y en sus mejillas unas pequeñas chapitas rosadas. Dios, qué niña tan linda. El cuerpo de la pequeña me había causado mucha ternura. Jamás en la vida había visto algo tan hermoso. Imaginaba cómo habría sido en vida, corriendo, caminando, jugando o riendo como todos los niños de su edad. De repente, mientras imaginaba a la pequeña llena de vida, escuché claramente la risa de un niño en el interior del velatorio. Todas las luces estaban apagadas y el sol ya se estaba ocultando en el horizonte. Miré en todas direcciones, tragando saliva para controlar mis emociones y evitar una alteración de mis 5 sentidos, pues a veces ver los cadáveres me causaba impresiones fuertes que tardaba minutos en superar. Llevé el cuerpo de la pequeña hasta la plancha para comenzar el trabajo de preparación. Pero antes quise tomarme una taza de café porque, en realidad, me sentía profundamente cansado. Esperé unos minutos sentado en mi pequeña oficina. De repente, el cansancio se apoderó de mi cuerpo, especialmente de mis ojos, que intentaban cerrarse al sentirme descansado y relajado. Había tenido una semana realmente agotadora, y mi cuerpo pedía dormir al menos 5 horas. Dejé mi café enfriándose y estaba a punto de perderme en un sueño cuando, de repente, algo ocurrió que me hizo levantarme de golpe. Escuché un fuerte ruido proveniente del lugar donde estaba el cadáver de la niña, justo donde se encontraba la plancha para preparar a los muertos. Al levantarme, dejé caer la taza de café y fui a ver qué había causado ese fuerte ruido.
pero todo estaba en absoluto silencio. Solo la luz de uno de los velatorios parpadeaba, como si fuera a apagarse, y de repente todo se quedó oscuro. Me di cuenta de que se había ido la energía eléctrica y, para mi mala suerte, no había podido arreglar el generador de emergencia. ¡Maldición!, me dije, porque aunque estaba acostumbrado a trabajar de noche con los cuerpos, en esa ocasión sentía una intensa sensación de escalofrío. Caminé hasta donde había escuchado el ruido, y al llegar, un sentimiento de conmoción se apoderó de mi corazón. Era como si necesitara algo en ese momento, algo que desconocía. Me acerqué para mirar el cuerpo de la pequeña, observando por unos minutos su piel blanca y hermosa. «¡Qué cosas de la vida!», murmuré, algo triste, pues a veces no entendía la voluntad de nuestro Creador con respecto a la vida de las personas. Pensaba que me hubiese gustado tener una hija tan hermosa, a quien habría amado con todas mis fuerzas, porque esa pequeña parecía más un ángel que una niña. Suspiré, saqué un cigarrillo y puse algo de música en una pequeña bocina que guardaba en uno de los cajones. A veces, el silencio es insoportable y se necesita algo de ruido para sentirnos un poco seguros. Comencé a limpiar el cuerpo. Tenía un extraño líquido verde en toda su superficie, algo gelatinoso y lleno de grumos. Parecía como si alguien hubiera untado esa sustancia a propósito, y limpiarlo por completo me costó mucho trabajo. Cuando estaba a punto de retirar la sangre de las venas, comencé a platicar con ella. Eso lo hacía mi padre, porque decía que los cuerpos debían ser tratados con mucho cariño, pues eran sus últimos momentos en el mundo de los vivos, antes de convertirse en alimento para los gusanos. Al terminar de limpiar el cadáver, me senté un rato para seguir fumando mi cigarrillo. Noté entonces que la lámpara comenzó a parpadear, como si fuera a apagarse. De repente, la música se detuvo y de la bocina salió un sonido desagradable, como cuando hay mucha estática en una transmisión. El volumen se elevó y, por más que intenté, no podía apagar el ruido hasta que desconecté el cable de alimentación. ¡No!, escuché a través de la bocina. Era la voz de una mujer que decía, «no». En ese momento dejé caer mi aparato electrónico al suelo, provocando que se rompiera en una esquina. Enojado conmigo mismo, me dije, «Ya cálmate, estás muy cansado», y proseguí con el trabajo para irme a mi casa. Continué preparando la jeringa para extraer la sangre de las venas restantes. Al parecer, el cuerpo ya estaba en proceso de descomposición porque la sangre salía muy oscura, y me había costado mucho trabajo introducir la aguja en una de las venas. Al tocar la piel fría, me vino a la mente la imagen de una mujer hermosa. Más bien, imaginé a la pequeña convertida en una mujer, pues tenía el mismo color de cabello y el lunar junto a la boca. Sacudí la cabeza para continuar. Sabía que el estrés de toda la semana estaba afectando mis 5 sentidos, pero de ninguna manera dejaría mi trabajo a medias. Cuando terminé de extraer el resto de la sangre, noté que el cuerpo tenía un color medio brillante. Era como si la piel se deslumbrara con la lámpara que estaba encima de la plancha. En ese momento, me di cuenta de algo extraño. En el rostro de la niña había una pequeña sonrisa, y podía jurar que no estaba así cuando abrí la bolsa para observar el cadáver. La expresión era hermosa y mágica. Me hacía sentir como si estuviera en un recinto sagrado frente a una imagen santa. Eso me provocaba el cadáver de esa niñita. De repente, toqué su frente y sus hermosos cabellos con las yemas de mis dedos. Eran tan suaves que, en verdad, parecían como los artificiales de las muñecas. Durante esos segundos, me imaginé abrazando a la pequeña y cantándole una canción de cuna para que durmiera. En realidad, yo ya deseaba ser padre desde hacía tiempo, pero por motivos de trabajo aún no tenía, o más bien no encontraba, una pareja con quien compartir esos proyectos a futuro. De repente, escuché la voz de Mateo llamándome por mi nombre. «Ya voy», le respondí sin poder quitarle los ojos de encima al cuerpo de la pequeña.
Cuando salí a buscar al muchacho, me di cuenta de que no había nadie. La puerta de afuera estaba cerrada con llave y Mateo no tenía con qué abrir. Desconcertado, regresé a la plancha para continuar el trabajo, ya que casi eran las 11 de la noche y aún no había terminado ni la mitad. En ese instante, noté que la sonrisa en el rostro de la niña se había hecho más pronunciada, como si se fuera formando aún más. Estaba seguro de que no la había dejado así, y de repente sentí una extraña sensación que me puso los pelos de punta. Me tomé un vaso de agua para calmarme y terminar el procedimiento. Decidí no distraerme más para concluir el trabajo lo antes posible, pues necesitaba dormir con urgencia debido a los dolores de cabeza provocados por el estrés. No obstante, cuando estaba a punto de administrar la sustancia en sus venas para la conservación del cuerpo, vi que de los ojos de la niñita se derramaba una lágrima. En ese momento, mi corazón se acongojó tanto que un nudo se formó en mi garganta, provocándome unas ganas terribles de llorar. «¿Qué te pasó?», le pregunté al cuerpo, como esperando una respuesta de su parte. Entonces sentí unas profundas ganas de tocar la frente de la pequeña, y al ver la lágrima en su mejilla, la limpié con un pequeño trapo de seda, olvidando aquella advertencia de mi padre. «Ya deberías estar tranquila y descansando en paz», le susurré, besando su frente. En ese momento, sentí que un aire helado inundaba por completo el ambiente donde me encontraba, y la luz de la lámpara se apagó de golpe. Busqué mi celular para alumbrarme y salir hasta la recepción a encender el generador de emergencia, pero no lo encontraba por ninguna parte. «¡Diablos!», dije, en el momento en que sentí una mano helada sobre mi brazo. «¡No!», grité, saliendo hacia la puerta de la funeraria. Me fui a casa, dejando el cuerpo de la pequeña olvidado. No pensaba regresar hasta el día siguiente, pues en verdad me había asustado mucho, tanto que me puse pálido de la impresión. Al llegar a mi casa, que estaba del otro lado, entré a la cocina algo agitado. Tenía un tremendo susto que me dejó el semblante muy pálido. «Perdóname, papá», exclamé ante la fotografía de mi padre, porque no había hecho caso a su advertencia y había besado un cadáver. Me envolví en mis cobijas tratando de olvidar lo sucedido, pero a la mañana siguiente, al mirarme en el espejo, noté varios moretones en el cuello, como si hubiese tenido una noche de pasión salvaje. Luego me alisté para regresar a la funeraria y terminar el trabajo inconcluso de la noche anterior. Sin embargo, al llegar, el cadáver no estaba en la plancha. «¡Mateo!», grité. «¿Qué sucede?», me preguntó él. «¿Has movido el cadáver de una niña que estaba aquí anoche?». «No, acabo de llegar y no he entrado aquí». La puerta estaba cerrada cuando Mateo llegó, y al revisar las cámaras de seguridad, no se veía nada. Solo me veía a mí mismo corriendo hacia mi casa. No podía creer que el cadáver no estuviera. Así que llamé a las autoridades para que me ayudaran a entender qué había pasado. Esa mañana, mientras estaba en la oficina, me quedé recordando. Había algo en esa niña que no era nada normal. Yo estaba seguro de que lo había dejado en la plancha en la noche, pero ya no se encontraba. Permanecí en la oficina esperando noticias de las autoridades. Cuando les mostré el registro que me dejaron al traer el cuerpo, los oficiales no encontraron ningún dato con ese nombre, así que dieron por terminada su investigación. A partir de ese momento, comenzaron a suceder cosas extrañas en el interior de la funeraria. Las luces se apagaban de golpe, justo a la misma hora en que habían traído el cadáver. Mateo juraba haber visto a una mujer en uno de los baños. Tenía piel blanca y cabellos dorados, y le decía, «Ven». Todo el ambiente se tornaba helado, y misteriosamente ya no llegaba ningún cliente. Pasaron los días sin recibir ninguna llamada. La funeraria se encontraba cada vez más sola, pero aquellos sucesos continuaban. De pronto, comencé a soñar con la pequeña. La veía junto a ese hombre que la trajo, y al despertar, la veía allí, en mi cama, diciéndome con palabras susurrantes, «Gracias por darme un beso», mientras me apretaba el brazo,
dejándome una marca muy dolorosa en la piel. Al despertar, tenía todo el cuerpo bañado en sudor y un fuerte ardor en el brazo izquierdo, mientras que en el interior de mi habitación, 2 luces brillantes se iluminaban como los ojos de un gato. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de hacerme el valiente. Sabía que no podía tener miedo, porque papá nunca me inculcó el temor. La presencia se fue acercando hasta el pie de mi cama. Era una mujer de cabello muy largo, y de su rostro colgaban pedazos de carne. Miré a través del espejo y vi que esa mujer era la niñita de la funeraria, justo frente a mí. «¿Qué quieres?», le pregunté, con los labios temblando. «A ti», contestó ella. En ese momento recordé la advertencia de mi padre de jamás besar a los muertos, pero ya era demasiado tarde. La presencia de ese espíritu sigue atormentándome y ocasionó que perdiera el único negocio que tenía. Ya no tenía ganas, ni mucho menos valor, para regresar a la funeraria. El miedo me acompañaba todo el tiempo. Comencé a beber sin control, pues era la única forma de no verla durante la noche y, a veces, incluso en el día. Me seguía a todas partes, y poco a poco fui perdiendo la razón, hasta que decidí pedir ayuda a un sacerdote. Lamentablemente, no se pudo hacer nada. Por unos días todo se calmó, pero luego empeoró tanto que, al recostarme, veía aquella presencia en el techo, con sus ojos brillantes. Busqué ayuda por todas partes. Mateo me acompañó en ese proceso, pues también había experimentado algunos sucesos en la funeraria. Tuve que cerrar el negocio temporalmente, y me fui a otro lugar en busca de ayuda espiritual con personas que dicen ser chamanes o brujos. Me dijeron que podían hacer algo por mí, pero que llevaría algo de tiempo. Por ahora me encuentro trabajando junto con ellos para limpiar mi espíritu y liberarme de aquella presencia que resultó ser una mujer que traía consigo la maldición de la muchacha llamada Alondra, de la antigua leyenda. Aunque nunca supe por qué esa mujer contrajo la terrible mala suerte de la leyenda, ese es un misterio que aún no he decidido investigar.